A última hora de la tarde del 27 de noviembre de 1998, un hombre de 48 años llegó a su casa en Arden Road, una tranquila zona residencial de Finchley, al norte de Londres. Había hecho ese trayecto cientos de veces. Nada parecía distinto. Pero al bajar del coche, lo esperaba una figura con el rostro cubierto por un pasamontañas. Sintió el peligro de inmediato. Giró. Intentó huir. El asesino fue implacable. Lo persiguió apenas unos pasos y le disparó varias veces por la espalda, a metros de la puerta de su propio hogar. El cuerpo cayó al suelo. Entonces, con una frialdad escalofriante, el atacante se acercó y ejecutó 4 disparos más directamente a la cabeza. Después, se dio la vuelta y se marchó con calma. Huyó en una motocicleta Jorge 125 cc negra, con una franja amarilla inconfundible a lo largo del costado. 8 meses antes, otro hombre había desaparecido sin dejar rastro. El 1 de marzo, alrededor de las 8 de la mañana, un hombre de 37 años salió de la casa de su familia en Tottenham. Más tarde, habló brevemente con su pareja por teléfono. Después de eso, silencio absoluto. Nunca volvió a usar su móvil. Nunca volvió a tocar su cuenta bancaria. Fue reportado como desaparecido 8 días después. Un mes más tarde, su coche apareció abandonado en Spring Gardens, Woodford. Ambos nombres ya eran conocidos por la policía. Uno, un comerciante de diamantes y contable del submundo, vinculado al lavado de dinero. El otro, un hombre que había sido absuelto del asesinato de un ex campeón británico de salto de altura, convertido en narcotraficante. La leyenda decía que sus restos estaban enterrados bajo una losa de hormigón, ocultos para siempre bajo el Millennium Dome. Pero todas esas historias giraban alrededor de un solo nombre. Un nombre que durante décadas infundió miedo incluso entre criminales. Terry Adams. No era un delincuente cualquiera. Era uno de los gánsteres más poderosos que Gran Bretaña haya conocido jamás. Junto a sus hermanos, Tommy y Pat, miembros de una extensa familia irlandesa, fundó el sindicato Clerkenwell, también conocido como la familia Adams o la firma. Desde su base en el norte de Londres, construyeron uno de los imperios criminales más sólidos del país. En el apogeo de su poder, las fuerzas del orden lo consideraban incluso más temido que los legendarios hermanos Kray. Durante casi 50 años, su influencia se extendió por el inframundo londinense como una sombra permanente. Se le vinculó con al menos 25 asesinatos, innumerables agresiones violentas y una enorme porción del tráfico de drogas que inundó la ciudad. Terry George Adams nació en Londres el 18 de octubre de 1954. Era el mayor de 11 hijos en una familia católica irlandesa. Creció en Barnsbury, una zona marcada por la pobreza y la exclusión. Su infancia estuvo rodeada de carencias y de oportunidades oscuras. Su primer contacto con el crimen llegó temprano. Extorsionaba a compañeros en el patio del colegio. Abandonó la escuela a los 15 años y escaló con rapidez. Cobros de protección a comerciantes, robos armados, intimidación. Para los años 70, la familia había puesto la mira en un negocio mucho más rentable: las drogas. Establecieron vínculos con carteles colombianos y levantaron una red extensa para distribuir cannabis, cocaína y más tarde, éxtasis. El imperio creció con disciplina mafiosa, precisión empresarial y violencia calculada. Desde los años 70 hasta principios de los 2000, Terry Adams fue una fuerza dominante, tan rentable que a los 35 años ya podía retirarse. A su madre le decía que era un empresario legítimo y en muchos sentidos se sentía intocable. Durante décadas, logró evitar condenas manteniéndose lejos del trabajo sucio. Nunca aparecía en el lugar equivocado.
Nunca hablaba de más. Siempre dejaba que otros ensuciaran sus manos. Dirigía la organización como un director ejecutivo. Reuniones formales, decisiones frías, órdenes claras. La lealtad se garantizaba con miedo. La disciplina, con violencia. Pero incluso los imperios más temidos comienzan a resquebrajarse. Y sin saberlo, Terry Adams ya estaba caminando hacia su caída. Uno de los ejecutores más temidos de la familia era Gilbert Winter, un hombre que desapareció sin dejar rastro en 1998. Según los investigadores, Winter había asesinado en 1994 al narcotraficante Claude Mosley por robar dinero a la familia Adams. Fue juzgado por el crimen, pero el caso se derrumbó cuando los testigos clave se negaron a declarar. Uno de ellos incluso prefirió ir a prisión antes que hablar. Así funcionaba el miedo. Con los beneficios fluyendo sin control, Terry Adams comenzó a construir una vida de lujo absoluto. Compró una mansión por $1 millón en efectivo, decorada con antigüedades de incalculable valor y obras de arte firmadas por nombres como Henry Moore y Picasso. En una de las paredes colgaba un póster a tamaño real de Al Pacino, como Tony Montana en Scarface. No era decoración, era una declaración de identidad. Poseía una villa de vacaciones en Chipre, un yate, y financió la educación artística de su hija Sky en la prestigiosa Sylvia Young Theatre School. Pero todo ese brillo se sostenía sobre una base de sangre. El sindicato Adams convirtió el asesinato en una herramienta estratégica. Adoptaron métodos de estilo mafioso, sicarios en motocicletas, ejecuciones rápidas, huidas limpias. En los años 80, una banda irlandesa rival, los Riley, aprendió demasiado tarde cuán despiadada podía ser la familia Adams. El conflicto comenzó con un simple insulto en un pub, lanzado por Pat Adams contra George Riley, delante de su esposa. Humillado y furioso, Riley regresó con sus hermanos y un arma. Nunca tuvo oportunidad. Los ejecutores de Adams emboscaron su vehículo y abrieron fuego. Nadie murió esa noche, pero el mensaje fue claro. Los Riley se retiraron para siempre. Para Terry Adams, la violencia era instinto, pero ocultar millones era un desafío mayor. En 1995, Hacienda descubrió que Adams no había pagado ni una sola libra en impuestos, pese a su estilo de vida ostentoso. Un joyero de Hatton Garden, colaborador de la banda, creó cuentas falsas para presentarlo como diseñador de joyas. El caso se cerró con un pago de 95,000 libras. Pero las sospechas no desaparecieron. 3 años después, ese mismo joyero fue asesinado en la puerta de su casa, oficialmente por una banda rival. En realidad, el sistema empezaba a resquebrajarse. Para entonces, MI5 ya vigilaba de cerca a Terry Adams. Micrófonos ocultos en su salón y en su dormitorio captaron conversaciones estremecedoras. Hablaba de palizas brutales, de venganzas, de castigos ejemplares. En una grabación, se jactaba ante un amigo llamado de una agresión que había cometido personalmente. Describía cómo golpeó a un hombre hasta destrozarle la rodilla, sin emoción, sin pausa. En otra conversación, ordenó que a una mujer llamada Alicia le arrojaran ácido al rostro. Mientras tanto, gastaba decenas de miles de libras en vuelos de primera clase alrededor del mundo y pagaba 45,000 libras en efectivo por un Mercedes deportivo para su hija. Todo mientras insistía en que no tenía ingresos. Las redadas policiales revelaron la magnitud real del imperio. Más de 500,000 libras en antigüedades, 48,000 en joyas y 59,000 en efectivo, escondidos en una caja de zapatos en el ático. Los procesos judiciales se alargaron durante años. Adams cambiaba de abogados constantemente. En un momento dado, incluso alegó que no comprendía los cargos por tener una supuesta baja capacidad intelectual.
pero el cerco ya estaba cerrado. Su primera gran caída llegó en 2007, cuando fue condenado por lavado de dinero. Aceptó haber conspirado para ocultar beneficios criminales entre 1997 y 2003. El acuerdo judicial permitió que su esposa Ruth evitara la cárcel. Fue sentenciado a 7 años, aunque solo cumplió 3. Salió en libertad en 2010. El hombre que durante décadas se creyó intocable. Acababa de descubrir que incluso los imperios más oscuros tienen fecha de caducidad. Pero sus problemas no terminaron ahí. Muchos de sus aliados más cercanos también cayeron bajo el peso de la ley, enfrentando sus propias batallas judiciales. Durante ese periodo caótico, 3 de sus hermanos, Patrick, Michael y Thomas, conocidos como Patty, Mickey y Tommy, acabaron igualmente tras las rejas. El imperio se desmoronaba, pero Terry Adams seguía en pie. A pesar del colapso de su red criminal, continuó viviendo con lujo. Se le veía cenando en restaurantes exclusivos, vistiendo trajes a medida, desplazándose en vehículos de alta gama. No pagaba impuestos, no tenía empleo reconocido. Afirmaba ser consultor de marketing, ganando apenas unas pocas libras a la semana. Nadie lo creía. Sus múltiples condenas lo colocaron bajo una orden de supervisión financiera, obligándolo a declarar cualquier ingreso o posesión superior a 500 libras. Desde entonces, su vida quedó atrapada en un laberinto de procesos legales, pero Adams siempre encontraba salidas. En 2012 regresó a prisión por no declarar gastos de lujo, un lifting facial de 75,000 libras, un reloj de más de 2,000 y la membresía en un exclusivo club de campo en Hertfordshire. Al recuperar la libertad, se le ordenó devolver 750,000 libras bajo una orden de confiscación vinculada a condenas anteriores. Se presentó ante el tribunal como un hombre roto. Decía vivir de su esposa. Decía no tener nada. Pero los fiscales demostraron otra realidad. Mientras alegaba pobreza, disfrutaba de cenas gourmet y masajes de lujo en el Hotel Dorchester. En 2014 afirmó residir en un modesto apartamento cerca de St. Albans. 2 años después, convenció a las autoridades de que había vivido en el extranjero durante buena parte del período investigado. El caso de confiscación se prolongó hasta 2017. Entonces, el juez perdió la paciencia. Determinó que Adams sí tenía medios suficientes y le dio un ultimátum: producir el dinero en cuestión de días o volver a prisión. Lo imposible ocurrió. El hombre arruinado consiguió 730,000 libras en menos de 24 horas. Las cejas se alzaron. Las dudas se confirmaron. La historia se repitió en agosto de 2018, cuando se le ordenó pagar 50,000 libras en costos judiciales. Una vez más alegó insolvencia. Y una vez más, cuando la prisión era inminente, el dinero apareció. Siempre aparecía. Mientras tanto, el ayuntamiento de Camden, responsable de algunas de las zonas más pobres del país, quedó expuesto. Un tribunal reveló que los contribuyentes habían subsidiado sin saberlo el estilo de vida de Adams. A pesar de las normas que excluyen a personas con activos superiores a cierto límite, él obtuvo una vivienda social durante 18 meses, pagando apenas 160 libras semanales. Durante ese tiempo, tenía acceso a activos que superaban el umbral permitido 25 veces. Como un criminal con fama de romper huesos y desfigurar rostros, logró acceder a una propiedad tan codiciada, sigue siendo un misterio. Conocido por su disciplina extrema, se decía que hacía 2,000 flexiones diarias en prisión. Adams no era un hombre fácil de rechazar. Antes de esa vivienda social, residía en una impresionante casa victoriana en Bloomsbury, rodeada de boutiques, bares de vino y centros culturales. Una propiedad valorada entre 2 y 3 millones de libras.
Allí vivía con su esposa Ruth, actriz conocida por apariciones menores en series populares. Banqueros, abogados y empresarios eran sus vecinos, y Terry Adams, uno más entre ellos. Su habilidad para manipular el sistema, ya fuera a través de ayudas públicas o vacíos legales, se convirtió en un símbolo inquietante. Una prueba de cómo, incluso tras décadas de violencia y corrupción, algunos hombres siguen encontrando la forma de esquivar la justicia. No por error, sino por diseño. A lo largo de su carrera criminal, recurrió con frecuencia a funcionarios públicos corruptos para bloquear investigaciones y desviar el curso de la justicia. Uno de los casos más reveladores ocurrió en 1999. Un empleado de la Fiscalía, Mark Herbert, fue condenado a prisión por conspirar para filtrar información extremadamente sensible. Los nombres de 33 informantes secretos de la policía. Todos terminaron en manos de la organización de Adams. No fue un hecho aislado. Durante años, muchos de los juicios contra la familia Adams se derrumbaron entre acusaciones de intimidación a testigos o concluyeron en absoluciones que dejaron más preguntas que respuestas. Uno de los episodios más inquietantes involucró a David Mackenzie, un financiero que había lavado dinero del narcotráfico para el clan. Tras perder 1,5 millones de libras en inversiones fallidas, fue citado a la casa de Adams. Allí, según la acusación, fue brutalmente golpeado por un asociado llamado Christopher McCormack. El ADN de McCormack estaba en la escena, pero el jurado aceptó una explicación alternativa. La sangre de Mackenzie provenía de un incidente previo no relacionado. McCormack fue absuelto. En el corazón de todo operaba una regla inquebrantable: el código del silencio. La familia Adams vivía bajo una versión moderna de la omertá. Nadie hablaba, nadie cooperaba, nadie traicionaba. En 1991, el legendario gángster del East End, Mad Frankie Fraser, recibió un disparo en la cabeza y sobrevivió. El ataque fue atribuido extraoficialmente a Paddy Adams. Cuando los detectives le preguntaron quién había sido, Fraser respondió con un gesto burlón y silencio absoluto. Ese era el mundo de Adams. Para entonces, Terry Adams llevaba ya 2 décadas dominando el submundo criminal de Londres. Había cultivado la imagen de un delincuente frío, calculador, sofisticado. El historiador del crimen Wensley Clarkson, que documentó a las grandes bandas británicas, lo resumió con precisión. La familia Adams representaba el último modelo clásico del crimen organizado británico. Ganaban fortunas ilícitas y luego enviaban a sus hijos a colegios privados, compraban arte, invertían en negocios legítimos. Terry, dijo Clarkson, es excepcionalmente inteligente. En otro contexto, podría haber dirigido una gran corporación internacional, pero eligió otro camino. A pesar de sus constantes maniobras para eludir la justicia y mantener un estilo de vida financiado indirectamente por el contribuyente, la historia de Terry Adams deja una enseñanza inquietante. Revela hasta qué punto la corrupción puede infiltrarse en las instituciones y lo difícil que resulta combatir organizaciones criminales que operan con disciplina, silencio y paciencia. Su capacidad para explotar el sistema plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos más estarán haciendo lo mismo, justo delante de nosotros? Ese fue el tema de hoy. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal si quieres ver los próximos documentales.